Ok. Bueno, entonces hoy vamos a hacer ejercicios de integrales donde todavía es necesario que parametricemos y este estilo de cosas que ya están un poquito más familiarizados. Ahora vamos a ver la integral de superficie sobre funciones escalares y también integral de superficie, pero de funciones vectoriales. Entonces aquí tenemos las funciones escalares, que de esta de cierta forma ya estábamos familiarizados porque vamos a tener aquí un campo escalar, es decir, una función que normalmente va a depender de tres variables y va a llegar a su rango es de una sola. Es decir, al final si eso yo lo evalúo, yo obtengo es un numerito. No es que voy a tener un vector allí. Entonces, si lo detallan, en la prepa pasada, cuando hacíamos el cálculo de áreas, teníamos una integral de este mismo estilo, solo que ese campo escalar era igual a 1. Cuando ese campo escalar es igual a 1, entonces yo estoy hablando del área de esa superficie. Cuando yo aquí coloco otra cosa, bueno, ya estoy hablando de cierto tipo de propiedades, depende de la materia en la que ustedes lo apliquen, etcétera, etcétera. Pero entonces para que, bueno, ustedes noten que no es tan nuevo el concepto de integral de superficie en una función escalar. Y bueno, en el dominio de integración, ese campo escalar o esa función escalar tiene que ser continuo, ¿no? Aunque normalmente allí me van a dar que si polinomios y ese estilo de cosas. Entonces, nada, ¿cómo yo resuelvo esa integral? Tenemos aquí la integral doble sobre el dominio de la parametrización. Aquí yo ya parametricé. Y ese campo escalar yo lo voy a evaluar en la parametrización que yo haga. ¿Ok? Ya sea la usual, cilíndricas, esféricas, lo que sea. Y aquí aparece la norma del producto vectorial fundamental. Y aquí mis diferenciales. Entonces, como ven, es igualito bueno, es muy parecido al cálculo de áreas. Lo único extra va a ser esto que está aquí. ¿Ok? Que no es nada del otro mundo, simplemente allí vamos a tener cosas variables que simplemente las vamos a manejar, que cuando montemos la integral, evaluamos la parametrización allí también. ¿Sí? Entonces, porque bueno, como en la prepa pasada, aquí al inicio, en la primera página les estoy dejando como unas formulitas para tocar un poquito de teoría con ustedes y ya vamos a empezar con los ejercicios. Luego de eso vamos a hacer integral de superficie, pero sobre funciones vectoriales. Aquí también es muy similar a lo anterior, solo que nos vamos a conseguir con un concepto que suele traer un poquito de problemas, que es el de orientación, porque en campos escalares no necesitábamos detallar esto. Aquí sí vamos a necesitar detallar si el producto vectorial fundamental, ¿se acuerdan que allí yo obtengo un vector? Aquí ya aparece el vector y no la norma, porque este campo ahora es un vector y no un numerito, no es un escalar. Fíjense que aquí sí, y por eso es que aquí aparece un numerito que sería la norma del producto vectorial fundamental. Aquí aparece el producto punto de dos vectores, que tienen que tener cuidado con esa diferencia. ¿Okay? Entonces, aquí la superficie que me van a dar es orientable, me tienen que indicar qué orientación es la que ellos quieren que yo considere. Y bueno, en base de eso, yo voy a ver si la parametrización que yo elija, el producto vectorial fundamental, si conserva o no la orientación que a mí me piden. Ok, aquí, bueno, una pequeña aplicación, que si el campo vectorial que a mí me dan es el campo de velocidades de un fluido y apunta en la dirección, esto pueden ver el dibujito más bonito en la guía teórica de las Navarro, y apunta en la dirección del fluido a través de la superficie S, entonces esa integral de la superficie sobre el campo vectorial es igual al flujo. ¿Ok? El flujo bueno, de ese fluido. Entonces vamos a empezar primero. Vamos a hacer hoy 4 ejercicios. Creo que va a ser un poquito larga la prueba. Vamos a hacer 2 ejercicios de integrales sobre campos escalares
y 2 sobre funciones vectoriales. Porque quiero que se entienda bien este concepto de la orientación. Ok, entonces, ¿qué tamaño? Aquí me dice lo enunciado sea S la parte del cono de ecuación, y me dan allí la ecuación del cono, que está en la región interior a la esfera de ecuación. Ahí está la ecuación de la esfera. Por este término aquí, me doy cuenta de que la esfera está centrada en otro sitio y no en el origen. Y me dice en el primer octante. Y debo calcular esto. Ese numerito que está allí, que está compuesto por 1 sobre el área, multiplicado por esa integral que está allí. El hecho de que me digan en el primer octante, tienen que familiarizarse un poquito con eso. El primer octante es que, bueno, todo el mundo es positivo, es para las X positivas, Y positivas y Z positivas también. Ese es el primer octante. Entonces vamos a graficar. Como aquí no me dan despejado el cono, entonces voy a tener la ramificación también hacia arriba y hacia abajo. Aquí tengo los dos pedazos del cono. Aquí están. Bueno, ahora, algunos me preguntaron que cómo hacía yo para graficar cuando tengo un valor desconocido de una constante, como en este caso. Yo no sé cuánto vale A. ¿Cómo hago para graficar? Pues yo para graficar suelo tomar que si A igual a 1, ese estilo de cosas. O sea, tomo un ejemplo particular para graficar, pero esto solamente es para que a mí me dé una ubicación en el dibujo y ya está. Y bueno, en los cálculos me traigo la, pero bueno, tomo cualquier numerito sencillo para poder ubicarme bien y grafico con ese, porque bueno, en GeoGebra no puedo colocar un parámetro así indefinido. Y entonces tenemos aquí la esfera, tenemos el cono, el primer octante viene hacia acá, X las positivas hacia acá, Y positivas hacia acá, y Z positivas están hacia arriba, es decir que esta es mi primer octante, todo esto aquí, lo que quede dentro de ese pedazo. Ok, entonces yo lo que noto es que si lo veo desde la parte de arriba, fíjense que esto solito es el eje Z, entonces yo de aquí veo como que plano, aquí está el eje X y aquí está el eje Y. Ok, que el área, la intersección del cono con la esfera me va a generar como otro circulito aquí. No sé si lo ven, otro circulito aquí. Y el dominio va a venir dado es por este nada más. Porque recuerden que estoy en el primer octante, tengo que tomar las X y las Y positivas. ¿Ok? El resto, todo esto que está aquí, todo eso lo voy a ignorar. ¿Ok? Entonces yo tengo que conseguir quién es ese círculo. Una vez que lo consigue, desecho la parte negativa, esta que está aquí, y me quedo con esta, que sería la parte positiva. Entonces, nada, buscamos eso. Y bueno, aquí para visualizar mejor el dibujo, como estamos en el primer octante, nada más se involucra la parte superior de la esfera y también la parte superior del cono y me quedo con las raíces positivas. Aquí se ve, nada más dejo el pedazo de arriba del cono y el pedazo de arriba de la esfera. ¿Okay? Entonces ahora hacemos esa intersección. De cada ecuación yo voy a despejar z cuadrado y eso lo voy a igualar para buscar ese círculo. Recordemos que estoy buscando este círculo que está aquí, porque ese va a ser mi dominio. Bueno, otra cosa que les iba a preguntar, se supone que yo voy a parametrizar la superficie en la que queda el área. ¿A quién yo voy a parametrizar aquí? Al cono, ¿no? No, para ver, no, sí, al cono. Hasta a mí se me olvidó el enunciado. Ok, entonces aquí intersecto, como les dije, igualo esto con esto que está aquí.
de cada ecuación después de z cuadrado, lo igualo, simplifico, me deshago de ese 2, aquí completo cuadrados y consigo ese círculo. ¿Ok? Ese círculo es el que me va a dar a mí, me va a ayudar a conseguir el dominio. ¿Ok? Entonces, parametrizamos el cono. Como puedo despejar fácilmente z respecto a las otras dos variables, entonces eso es lo que hago aquí. Si ustedes saben, esto es familiar. Y bueno, ya saben que eso que está aquí es una función f que depende de u y de b. Entonces aquí tenemos este círculo. Este círculo es el que yo estoy graficando aquí. ¿Okay? Entonces, como dije, estamos en el primer octante. Me interesan son las x y las y positivas. En este caso, bueno, las variables son u y b. Me interesa es u y b positivas. Es decir, yo para definir el dominio voy a recorrer desde aquí, es decir, desde 0 hasta esa parte de arriba del círculo. No empiezo como en otros ejercicios que se acuerdan que habíamos hecho desde la parte negativa del círculo hasta la positiva. No, aquí no, porque es el primer octante, todo el mundo positivo. Y me quedo con esto, que está aquí. Es la raíz positiva del círculo. Luego, ¿qué hago? Ya recorrí, definí mis límites de integración de B. Ahora, ¿cuáles son los límites de integración de U? Ese círculo no está centrado en el origen. Por lo tanto, mis límites no van a ser, igual que en otros ejercicios, no van a ser que si de menos a, desde menos radio hasta el radio, no. Aquí yo tengo que poner un poquito más de atención al momento de hallar esos límites. Porque el círculo yo veo que inicia desde aquí. Lo voy a poner con otro color. Bueno, el círculo inicia aquí. Aquí está su centro. Él está centrado en a medios, ¿no? Aquí está el centro. Pero el círculo termina aquí. Yo lo quiero recorrer completo, así en este sentido. Entonces él va a iniciar desde 0 y va a llegar, ¿cuál es el final? Hasta u igual a a. Entonces esos van a ser los límites de integración respecto a u. Entonces yo defino mi dominio. Que nada, el dominio de la parametrización van a ser aquellos u y b pertenecientes a R2, tales que u va a variar de 0 hasta a y b va a variar de 0 hasta la parte positiva del círculo. ¿Bien? Entonces, con cuidado cuando estén consiguiendo esos límites de integración. Ya tengo el dominio, ya yo dije quién era mi parametrización. Ahora me vengo a calcular el PBF. Entonces aquí se viene menos la parcial de f respecto a u. Recuerden quién es f. Okay, menos la parcial respecto a u, menos la parcial respecto a b, 1. Y esto va a ser igual. Aquí yo tengo mi PBF. Como estoy primero calculando esto, recuerden que a mí me piden calcular esto que está aquí. Entonces yo tengo que resolver dos integrales, porque ¿cómo voy a calcular esa área? Como ya conocemos de la prepa pasada. Y esta sería lo nuevo para nosotros. Esta sería una integral sobre campo escalar. Entonces primero voy a resolver la que conocemos, que es la del área, y luego voy a resolver esta integral que está aquí. Pero para ambas me sirve la misma parametrización, el mismo dominio. Lo único que va a cambiar es cuando yo resuelva la integral al final. Ya van a ver cómo. Entonces, bueno, aquí calculo la norma de mi PBF. Me da que es constante, me da raíz de 2. Y entonces aquí yo planteo mi integral del área. ¿Ok? Entonces, raíz de 2, como es constante, lo saco de la integral y me queda la integral sobre el dominio de u de b. Coloco mis límites de integración y bueno, y resuelvo y obtengo este numerito. Lo dejo guardado porque no he terminado el ejercicio aún. Tengo es una parte, nada más una parte del numerito que en realidad me están pidiendo, porque ahora tengo que calcular
la integral sobre el campo escalar. En este caso el campo escalar es esta y que está aquí. Ese es mi campo escalar. Entonces en este caso yo aquí digo que, bueno, que ese campo escalar es un g, una función g que yo voy a evaluar en la parametrización y va a ir multiplicado por la norma del producto vectorial fundamental y luego voy a integrar eso sobre el dominio de quién, de esa parametrización. Ok, entonces esa parametrización, fíjense que aquí yo no vuelvo a hacer el cálculo porque uso la misma que yo me traía, porque es la misma superficie, mismo dominio, no tengo que calcular nada otra vez. Lo que tengo que hacer aquí de extra es que en esa y yo voy a evaluar la parametrización. Entonces, si mi parametrización era esta, es decir, que y era igual a b, eso es lo que yo me voy a traer para acá. Me queda raíz de 2. Acuérdense que esto lo calculamos y me dio raíz de 2, esa norma. La saco, la integral sobre el dominio de b, este es el campo escalar evaluado, y bueno, mis diferenciales. Entonces aquí, fíjense, los mismos límites de integración igualitos, no cambia nada. Resuelvo esa integral según me convenga, entonces, bueno, simplificando y operando, y ahora llego a este numerito. Y ahora resuelvo lo que a mí me pidieron. Me pidieron 1 sobre la integral, 1 sobre el área de S. Entonces recordemos que el área de S me dio, ¿dónde está? Esto. Entonces a ver, me voy a traer esto. Aquí está 8 sobre raíz de 2 pi por a cuadrado. Y este numerito me lo traigo multiplicando, que es el de esta integral. ¿Ok? Entonces se me va este raíz de 2, me va a quedar una sola a en el numerador, simplifico esto dividiendo entre 4 y bueno, llego a este numerito que está aquí. Esa es la integral final que me estaban pidiendo. Entonces fíjense que no me lo decían, pero ya yo sé que para calcular el área tengo esa herramienta, como lo hicimos en la prepa pasada, y simplemente yo para las dos integrales, tanto para la del área como para esta, que era un campo escalar, usé la misma parametrización y el mismo dominio. ¿Qué cambió? Simplemente mi forma de integrar, pues, que por esa y allí atravesada iba a variar. Pero no influye mucho porque ya estaría listo con evaluar la parametrización y lanzarme a la integral como yo crea que es más conveniente. A ver qué observación les iba a hacer yo en este ejercicio. Bueno, aquí algunos me escribieron preguntándome sobre este ejercicio, que bueno, al llegar a este paso, hicieron cambio de variables a coordenadas polares, que bueno, es totalmente aceptable. Y bueno, para conseguir ese límite, ya saben que en este caso el comportamiento de ese vector R no es constante, es decir, mi límite no iría en R, no iría desde 0 hasta el radio de este círculo. Porque tita, a ver, qué color, que se vea, colocarlo grueso. A ver, este sería ese vector, el del cambio de variable. Entonces fíjense que si yo lo coloco aquí, tiene un determinado tamaño. Pero si el vector viene recorriendo aquí, tiene otro tamaño. El tamaño no es constante. Cuando el círculo está centrado en el origen, no importa hacia dónde yo dibuje ese vector, siempre va a tener el mismo tamaño. Y el tamaño siempre va a ser el radio del círculo, pero aquí no. Entonces, ¿cómo yo consigo eso? Evaluando el cambio de variables en este círculo que está aquí. Cuando yo lo evalúe en ese círculo que está allí, me va a dar los límites de integración, va a dar solito que, bueno, R va a ir desde R igual a 0 hasta R igual a coseno, creo que es la cuestión que da allí. Sí, creo que es hasta coseno.
Y ahora, ¿cómo sería el comportamiento de tita, en este caso del ángulo? Él va a empezar a girar desde aquí, desde este que está aquí, y va a llegar es hasta aquí, ¿ok? Porque esa es la parte más grande ese es el punto como máximo del circulito. Es para ver ese mismo ejercicio. Sí, entonces allí, este puntico que está aquí sería pi medios y este sería 0. ¿Ok? Entonces, fíjense que es un problema, es un tema cuando el círculo está centrado en otro sitio. ¿Ok? Si yo considerara la parte de abajo del círculo también, él no empezaría desde 0, sino que empezaría desde pi medio, desde menos pi medio. ¿Ok? Entonces, aquí yo no hice el cambio de coordenadas polares, porque bueno, no me parece tan traumática esto. Esta sí se encochina un poquitico cuando llega a esta, pero bueno, ya la metí en un programa y saqué el numerito. Me preguntaron también si ustedes podían utilizar un programa, si podían colocar el numerito directo. Y entonces la respuesta es que no, tiene que haber un procedimiento, si bien no detallado, porque bueno, ya esto no es Mate 2, pero sí tiene que haber un procedimiento allí. Yo no lo hago tan detallado por razones de tiempo, pero ya ustedes tienen que estar atentos de que tiene que aparecer un procedimiento. ¿Okay? Bien, creo que está en la clase 2, creo que es el tercero o el primero. Ahora vamos con porque con quiero que ustedes tengan a la mano o recuerden un poquito, porque a mí me van a poder pedir como que aplicaciones físicas, pero no me van a decir cuáles son. Yo tengo que recordarlas. Entonces aquí me dicen, calculen momento de inercia alrededor del eje Z. Esta es la aplicación que yo les digo que tienen que recordar, que no me dicen cómo se calcula ese momento de inercia, no me lo van a decir, o la tendencia es que no, de un embudo delgado con forma de cono, z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces ya saben, ya aquí me dan la raíz despejada, me quedo con la parte de arriba de ese cono. Y me dicen que z va a variar desde 1 hasta z igual a 4, sabiendo que su función densidad es igual a esto que está aquí. Entonces yo identifico más o menos esto es un campo escalar, es una función escalar. Ok, entonces ahora yo primero voy a plantear cómo luce esa función del momento de inercia alrededor del eje Z. Y bueno, después voy a ver qué es lo que necesito armar, si necesito parametrizar, conseguir mi dominio, etcétera, etcétera. Entonces, para conseguir el momento de inercia, es lo que ustedes tienen que recordar, en este caso es respecto al eje Z, yo tengo que multiplicar por esto que está aquí. ¿Okay? Y bueno, para que se recuerden, este es el cuadrado de la distancia de un punto del embudo o de ese cono al eje Z, que recuérdense que es el radio, que es lo que yo utilizo para calcular los momentos de inercia. Ok, entonces, y esto que está aquí, si yo lo detallo, ¿qué es? A nivel matemático, esto simplemente es otro campo escalar. Ok, entonces yo multiplicaba esto por un diferencial de masa, pero yo aquí no tengo ese diferencial de masa, o sea, no conozco cuál es esa masa. Ya va un momento. Ok. Bueno, disculpen, una pequeña interrupción. Ok, esto simplemente representa otro campo escalar. No tengo el diferencial de masa, tengo que construirlo a través de la densidad, que es la que me están dando de datos. Y bueno, aquí está. Multiplico por la densidad.
Entonces tengan a la mano ese tipo de fórmulas de cómo calcular momento de inercias. También aplica con centro de masa. Por si acaso no les dicen cómo es que se arma esa integral. ¿Okay? Entonces yo tengo que mi momento de inercia, o mz, como yo lo llamo aquí, va a ser igual a la integral sobre S de la densidad por este campo que está aquí y mi diferencial de S. Entonces ahora yo voy a buscar, voy a armar todo esto que está aquí. ¿Quién es mi superficie? Entonces aquí yo grafico el cono y grafico los planos z igual a 1 y z igual a 4, que es la variación que a mí me dice el problema. Entonces esta área es como problemática porque para ese dominio yo voy a ir desde este círculo que me da el plano en z igual a 1, z igual a 1, y voy a llegar hasta este círculo que genera el plano z igual a 4 cuando se intersecta con el cono. Entonces si se ven que voy a empezar, otro color, empiezo desde este círculo y voy a llegar al círculo más grande. ¿Ok? Si yo proyecto los dos círculos en z igual a 0, voy a obtener esto y voy a tener algo aquí. Entonces si lo detallan, allí se me va a formar como una especie de dona. Mi dominio va a ser una especie de dona. Ya no viene lleno desde cero, como habíamos tenido en otros ejercicios, sino que es como hueco este dominio. ¿Cómo hago yo para escribirlo? Porque ustedes saben que para parametrizar, yo, digo, utilizo la parametrización usual o la cilíndrica, lo que sea, pero también tengo que decir quién es mi dominio. ¿Ok? Entonces, nada, ya ustedes saben, parametrizo el cono. Ya aquí tiene que venir casi de forma inmediata qué parametrización es la que les conviene. Entonces no la uso. Yo, disculpa que te interrumpa. Sabes que yo había leído un poco las clases del profesor Adame y él por lo menos puso la parametrización del cono directo en coordenadas polares. ¿Eso se puede hacer? Sí, Ah, chévere, chévere. como Gracias. en teoría tú puedes usar la parametrización que tú quieras, pero con cualquiera que utilices, al final el numerito te tiene que dar el mismo. Entonces es simplemente con la que tú te sientas más cómodo, con la que tú sientas que la integral te va a quedar más sencilla. Es como a tu gusto, pues, esa parte. A menos que a ti te exijan en el problema y que, mira, vete por la parametrización tal. Si no te lo exigen, puedes utilizar la que tú quieras. Ok, ok, chévere, gracias. De nada. Ok, entonces aquí yo tengo que conseguir esos círculos. ¿Cómo los consigo? Yo veo que ellos nacen de la intersección de cada plano con el cono. Cada plano con el cono. Entonces, el primer círculo, el que se me genera aquí con el plano verde, este es el plano z igual a 1, yo voy a intersectar ese plano con el cono. ¿Cómo hago eso? En este caso es fácil porque cada plano es una constante, entonces evalúo ese z aquí en el cono. Entonces a mí, en este caso, me quedaría 1, elevo al cuadrado a ambos lados, y ya yo obtengo un círculo. Obtengo el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Ahora, ¿qué hago para el otro? Intersecto ese plano para eliminar esa raíz. Me queda x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado, que en este caso ahora es la otra, que sería 16. Esos son los dos círculos que a mí me van a definir
el dominio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo lo voy a escribir? Yo voy a escribir que mi dominio, porque fíjense que son todos aquellos puntos X y Y que sean mayores, que estén por fuera de ese círculo pequeño, que estén por fuera de este, pero que estén por dentro de este. No sé si se ve bien aquí. Fíjense que me interesa es todo lo que está por fuera de esto, pero que a su vez estén dentro de ese círculo grande. Eso es lo que yo voy a escribir en mi dominio. Bueno, aquí ustedes ya saben que yo no me vengo explícitamente con X y con Y, sino que me vengo con U y con B. Entonces aquí lo expreso, mi dominio, todas aquellas U y B pertenecientes a R2, tales que, y fíjense aquí es como yo le escribo, que sean mayores que el círculo de radio 1, pero que sean menores, que estén dentro del círculo de radio 4. ¿Se entendió eso? Esta es mi forma de expresar esa especie de dona que me queda. Esa dona sería algo así. Mira este. Este es el de radio 1 y este es el de radio 4. ¿Okay? Entonces aquí calculo la norma del PBF. Aquí yo no escribo quién es el PBF porque, bueno, me aproveché de que es el mismo que el problema anterior. Y entonces aquí me da constante. Y me traigo todo eso en la integral. Esta integral que está aquí va a ser igual a esto. Aquí se viene la norma del PBF y ya evalúo cada campo escalar en la parametrización. 10 menos z, z es igual a esto que está aquí, aparece aquí. Y bueno, x cuadrado ahora es u y y cuadrado ahora es b cuadrado. ¿Okay? Entonces aquí yo no escribo explícitamente mi dominio respecto a con esta relación porque es horrible, sino que aquí yo lo dejo como que sí y hago el cambio a coordenadas polares. Pero supongamos que ustedes lo quieren hacer, que quieren sacar como sea, como de lugar, los dominios con esa dona que está allí. Entonces les voy a dar más o menos la idea de cómo tendrían que irse. Yo lo quiero completo, ¿no? Entonces este es B y este es U. Yo tendría que irme desde la parte de arriba. Me van a salir muchas integrales, muchas integrales. Una de las integrales va a ir desde la parte de arriba del círculo chiquito hasta la parte positiva del círculo grande. Eso es respecto a B. Y en X va a empezar desde el radio del círculo chiquito hasta el radio del círculo grande. ¿Okay? Y la otra integral me va a dar para ver, recorro así de esta manera, voy a ir desde la parte negativa del círculo grande hasta la parte negativa del círculo chiquito. ¿Sí o bueno, se pueden aprovechar también de que esta va a ser igual que esta y solo irse con una y multiplicar por 2, lo escriben. Pero bueno, fíjense que es bastante engorroso conseguir ese dominio, ¿no? Entonces con colocar la relación así, como coloqué aquí, con eso basta para la justificación y luego se vienen aquí con el cambio a coordenadas polares. Okay, entonces yo le doy la vuelta completa a ese círculo, entonces θ va a ir de 0 a 2pi. R no va a ir desde 0, no va a empezar desde 0, sino que va a empezar desde el radio del círculo chiquito hasta el radio del círculo grande. Esa va a ser la variación de R. Y bueno, no se olviden del jacobiano. Una vez que yo evalúo todo eso y simplifico, bueno, en fin, resuelvo la integral y mi momento de inercia es ese numerito que está allí. Entonces,
nada, lo que quería ilustrar con este problema era que recordaran esas cositas de momento de inercia o centro de masa, densidad, y vieran que no necesariamente en una integral de campo escalar yo tenga uno solo. Fíjense que en esta tuvimos dos campos escalares. Y que cuando tengo relaciones de dos círculos de esta manera, que me queda como una dona, basta con que yo exprese que el dominio es así. Que mira, van a ser los puntos X y Y, o bueno, U y B, que sean mayores a tal círculo, pero que estén dentro de tal círculo. Y venirme aquí ya con el cambio, el que me convenía aquí era coordenadas polares. ¿Okay? Porque si yo me pongo a estar despejando allí, ya vieron que es como, se me complica terrible. Para al final probablemente igual tener que hacer el cambio de coordenadas porque con todas estas cosas aquí atravesadas por los campos escalares, es probable que esa integral me hubiese quedado fea. ¿Okay? Entonces, dudas aquí antes de pasar a los ejercicios de campos vectoriales. No. Bueno, entonces estos ejercicios los tomé de la clase 3. No me acuerdo exactamente qué números son. Esto lo agarré de la lista de ejercicios que las coloqué en el Drive, que también son de los profesores Navarro. Y el último que vamos a hacer sí es de la clase 3. Entonces me dicen calcular la integral de superficie del campo vectorial con la orientación exterior de S. Aquí ya me dicen cuál va a ser esa orientación. Siendo F, este que está aquí. Ese es mi campo vectorial. Aquí se me olvidó la flechita. Y esa es la superficie del sólido limitado. Es muy importante que lean esto con cuidado. Del sólido limitado por los planos coordenados. Los planos coordenados son x igual 0, y igual 0, z igual 0. Y el plano de ecuación, y bueno, me dan otro plano allí. Entonces, por conveniencia, aquí yo despejé z de la ecuación de ese plano. Así que entonces vamos a graficar para ver quién es esa superficie. Okay, entonces esa superficie se vienen mil cosas porque son muchos planos. El que yo coloqué aquí como de color es como un azul neón. Es este plano, el que no es coordenado, es este. Entonces fíjense que aquí me va a quedar acotado como una especie de diamante. Es esto que está aquí, con esto que está aquí, que viene por el plano z igual a 0. ¿Okay? Y hacia acá yo voy a tener como lo que me venga acotado por los otros dos planos. ¿Okay? Entonces aquí lo ven como de lado, que hay como unos triangulitos, ¿no? Voy a tener, lo voy a colocar con otro color, con este. No se ve. Con este. Como una especie de triangulito. Estoy viendo este mismo dibujo, pero lo giré un poquito. Fíjense que aquí está el eje X. Que es como una especie de diamante. ¿Okay? Entonces aquí hice yo mi dibujo. Porque bueno, me dicen que es la orientación exterior. ¿Ok? Entonces yo voy a tener que dibujar vectores que indiquen esa orientación exterior, exterior a ese sólido limitado por los datos que me dieron. Entonces fíjense que en el plano z igual 0 tengo una superficie. ¿Y cuál es la orientación exterior? Este que me indica el vector n1. De este lado que está aquí, por estos triangulitos, ¿okay? Va a salir uno, que es este que indico aquí, n igual a 2. Este es otro vector que me indica la orientación exterior. Y este triangulito, pero el que viene como hacia el otro lado, ¿ok? Entonces aquí se viene otro que va saliendo y este es el vector orientación N3. Yo no sé explícitamente quiénes son,
solo es simplemente para dibujarlos y yo indicar orientación en el sólido, ¿ok? Pero no es como que yo voy a conseguir una expresión explícita de esos vectores. Y bueno, lo que venga aquí saliendo de ese plano, o saliendo así, del plano que no es coordenado, yo lo indico aquí. Lo que pasa es que mi dibujo, el que hice a mano, queda como tapado. Pero bueno, viene saliendo de esa especie de cuñita, ¿no? O sea, teníamos este triángulo. Esto es lo que viene por el plano que no es coordenado. El vector que yo estoy dibujando, n4, es el que viene así. ¿Ok? Entonces este dibujo tienen que analizarlo con cuidado para ustedes saber dónde ponen esos vectores de orientación. ¿Ok? Entonces unidas todas esas superficies, que yo las voy a llamar S1, que va a ser la que viene relacionada con este vector, S2 con esta, S3 con esta y S4 con esta, unidas me van a dar a mí la superficie S total. Entonces yo voy a calcular la integral, esta que está aquí, yo la voy a calcular para cada superficie y luego lo que me dé las voy a sumar. ¿Ok? Entonces para S1, ¿quién es S1? S1 es esto que queda aquí en esas rayitas rosadas. ¿Quién es ese? El plano Z igual a 0. El área, sí, exacto, el área queda allí. ¿A quién voy a parametrizar yo? A esa superficie, es decir, voy a parametrizar el plano Z igual a 0. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Que yo utilizo la parametrización usual. Ah, bueno, entonces esto era lo que yo les comentaba, que tienen que, porque me dice el sólido limitado, me salen muchas superficies, S1, S2, S3, S4, yo voy a tener que parametrizar 4 veces, una por cada superficie. Entonces aquí, por eso es que les digo, ya tienen que ir soltándose con la parametrización, verla rápido, que no se les complique, porque en ejercicios se puede dar el caso que tengan que hacerlo más de una vez. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí parametrizo ese plano, Z igual a 0, entonces mi parametrización, ojo aquí, recuerden que solo la parametrización depende de dos variables, va a lucir de esta manera, aquí Z igual a 0 porque esa es la ecuación del plano. ¿Quién va a ser el dominio? Entonces el dominio, yo aquí me vengo con variación de X. ¿Ok? X, yo empiezo desde aquí, lo voy a colocar en rojo, empiezo desde aquí, desde X igual a 0, hasta esto que está aquí, hasta esa recta. ¿Quién me va a dar la ecuación de esa recta? Yo me vengo al plano coordenado, al plano que no es coordenado, y nada, estoy haciendo Z igual a 0. Cuando yo hago Z igual a 0 y despejo X, me va a dar esta recta que está aquí. Me va a dar 3 menos Y. Aquí yo simplifico, hago lo que tengo que hacer y voy a llegar a esto. ¿Okay? Entonces ya recorrí X de esa forma, me falta Y. Entonces, bueno, en Y iría desde 0 hasta 3, un numerito. No es que llegue hasta esa recta, porque esa recta yo ya la estoy tocando respecto a X. Que tengan cuidado con, aquí se me olvidó perteneciente a R2, pero ya saben que lo tienen que colocar. Y empiezo yo a identificar, porque aquí me vengo para la superficie 1, le indico mi parametrización 1, mi dominio 1, también lo indico. Calculo mi producto vectorial fundamental. Aquí por cuestiones de rapidez, no me vine con U y con B para no estar con ese cambio y tal, pero aquí yo me vine manteniendo la misma X y la misma Y. Entonces este sería el PBF. Aquí yo tengo que comparar ese vector, el PBF, con el vector de la orientación. ¿Ok? Entonces yo veo aquí que el vector de la orientación apunta hacia las z positivas. ¿Sí lo ven? Él apunta hacia arriba y hacia arriba se encuentran las z positivas. No detallo las x y las y porque no, como que no me van a ayudar mucho a identificar.
esa orientación. Quien me va a ayudar aquí, en este caso, es Z, que apunta hacia las positivas. N1 apunta hacia las Z positivas. El PBF, ¿hacia dónde apunta? Aquí vemos que la componente Z es positiva y es constante, no va a variar. Siempre va a ser positiva, no importa el punto. Bueno, entonces este apunta hacia las Z positivas, N1 también. Entonces el PBF preserva la orientación de N1. Entonces la integral va a venir dada de esta manera. Entonces aquí se viene el dominio de 1 y hacen el producto escalar del campo, producto escalar con el PBF. Y aquí el campo vectorial ya se viene evaluado en la parametrización que yo utilicé. Entonces recapitulamos aquí un poquito. Yo parametrizo, calculo el PBF y comparo el PBF con el que yo dibujé. Esto tiene que ser bastante a ojo, muchachos. Tienen que tener mucho cuidado. Porque no es como que yo lo comparo con una expresión como tal, sino yo comparo el PBF con un dibujito. Una vez que yo me dé cuenta si preserva o no la orientación, es que yo planteo la integral aquí. ¿Por qué es importante eso? Porque si me la invierte, ya lo vamos a ver más adelante, yo tengo que colocar un menos aquí y hacer otro tipo de justificación. Entonces resuelvo ese producto punto y bueno, el producto punto me da que bueno, me queda la integral de 0. Entonces nada, la integral de 0 es 0. Ese numerito de allí me da 0. Lo guardo. La integral para ese 1 me dio 0. Entonces aquí ahora para S2. Usamos la parámetris S2, vamos a ver aquí. S2 es esto que está aquí. Eso viene dado por el plano X igual 0. Vamos a dibujarlo. ¿Qué color? Con este que está aquí. Porque esto que está aquí es el plano X igual 0. Es decir, esa área hacia donde sale ese vector N2 es por el plano X igual 0. Es decir, este es el señor que yo voy a parametrizar. Lo quito para no llenar más el dibujo. Y nada, lo hago de forma parecida como hice con el plano Z igual 0. Utilizo la parametrización que despeje X respecto a las otras dos variables. Y nada, me vengo expresando igualito. Para S2 usamos tal parametrización phi2, mis dos variables, aquí yo coloco como queda, defino quién es mi dominio, aquí ustedes se tienen que ver, detallar con cuidado, así como hice aquí, porque fíjense que va a ser variación de 0 a recta, y el segundo límite de integración de 0 a numerito, que tienen que tener cuidado allí. Entonces en este caso, yo vi primero la variación en Y, que va a ir desde 0 hasta Y. Pero en X, acuérdense que yo estoy viendo esto, en Z, perdón, yo estoy viendo esto. En Z va a ir, yo lo recorro así. Así. Entonces va a ir desde la recta hasta el numerito. Pero él choca aquí. Entonces ese numerito es Z igual a 0. ¿Cómo yo consigo esto que está aquí? Pues en el plano que no es coordenado, yo evalúo, ya no es que evalúo Z igual a 0, sino que hago X igual a 0. Despejo Z y todo eso, simplifico, y es donde yo obtengo esta ecuación que está aquí, es donde yo obtengo 2y tercios menos 2. Aquí lo hago un poquito rápido, pero con calma ustedes se colocan allí con el dibujo, con calma, y es porque yo sé que esta parte requiere más trabajo con la cuestión de orientación y todo eso. Bien, ahora yo expresé ya quién es mi dominio. ¿Qué me vengo ahora? Fíjense que esto es como una receta. Veo a quién parametrizo, elijo parametrización, escribo dominio, ahora calculo el PBF. Una vez que calculo el PBF, ya lo tengo, ahora comparo con mi vector orientación. Detallo el dibujo de nuevo. ¿Hacia dónde apunta? ¿Quién me va a ayudar ahora a ver cuál es la orientación de N2? El eje X. ¿Okay? Porque yo veo que esto está así,
si viene, vamos a colocarlo aquí. Yo veo que N2, si es la orientación exterior, él apunta hacia las X negativas, porque las X positivas, fíjense que se vienen para acá. Y él apunta al lado contrario. N2 apunta al lado contrario. Entonces, el PBF aquí me da que la componente en X del PBF es positiva y es un numerito, no va a variar. Entonces, siempre va a ser hacia algo positivo, pero N2 apunta siempre a algo negativo. Entonces, quiere decir que mi PBF invierte la orientación del vector N2. Aquí, entonces vamos otra vez. Aquí, el vector N2 apunta hacia las X negativas, porque aquí yo dibujo mis ejes coordenados, hacia acá están las positivas, pero N2 no apunta hacia allá. Ok. Ay, desactivé, estaba hablando solo. Bueno, entonces aquí no se preserva la orientación de N2. Entonces ahora la integral la voy a plantear con ese menos adelante. ¿Cómo yo lo justifico? Que la integral sobre la superficie S2 va a venir dada, va a ser igual a menos la integral sobre la parametrización. ¿Okay? ¿Por qué le coloco ese menos? Porque invierte la orientación del PBF. Y nada, aquí yo ya me vengo igual que en el caso anterior. Aquí viene el campo ya evaluado en la parametrización. Y viene aquí producto punto con el PBF. Resuelvo ese producto punto y van a llegar a que otra vez esa integral es 0. ¿Ok? Entonces aquí esta que viene también me va a dar 0. Y puede parecer que era como innecesario todo esto, pero tenía que justificarlo. Al final los planos coordenados, cuando yo los parametrice aquí en este ejercicio, no me van a influir en el numerito, pero bueno, igual los tenía que considerar todo esto de justificación. O sea, a pesar, si yo no hubiese hecho esto con los planos coordenados y me voy nada más con la parametrización de que no es coordenado, me hubiese dado el mismo número, pero la justificación hubiese estado mala. ¿Ok? Entonces, ojo cuando les digan el sólido limitado con. Entonces ahora vamos con la superficie 3. ¿Dónde está la superficie 3? Aquí está. Que esa es la que va a venir dada por el plano y igual a 0. ¿Okay? Entonces ese es el plano que yo voy a parametrizar ahora. Y lo hago de la misma forma que hice con los otros dos. Voy a decir que y va a ser una función respecto a las otras dos variables, y igual a 0. Fíjense que aquí viene rapidito, mi parametrización 3 va a ser igual a, va a depender de estas dos variables, va a lucir de este modo. Mi dominio va a ser, ¿cómo voy a conseguir el dominio? En el plano ordenado hago y igual 0. Y allí es donde me va a salir a mí esta recta. Vengo otra vez, ya tengo dominio, tengo parametrización. Ahora calculo el PBF. Una vez que lo calculo, ahora comparo en mi dibujito. ¿Hacia dónde apunta N3? Fíjense que las Y positivas están hacia acá. Las Y positivas. Y el vector N3 apunta hacia el lado contrario. Es decir, él me va a apuntar hacia las Y negativas. Veo cómo se comporta el PBF. La componente Y es un numerito, es negativa, siempre va a ser negativa. Él apunta hacia las Y negativas como N3. Entonces conserva su orientación. Yo no tengo, entonces sería como en este caso. Preserva la orientación, la integral se viene normalita, no tengo que multiplicar por menos a nadie. Entonces, bueno, aquí ya estaba cansada de escribir f producto punto de s, tal, se van a dar cuenta cuando resuelvan ese producto punto, que está aquí, que esa integral allí también va a dar 0. Entonces, nada, de lo que planteé aquí,
Ya hice S1, ya hice S2, también realicé S3, me falta nada más esta que está aquí. ¿Dónde queda esa superficie 4? Yo dije que era esta que está aquí, este es N4. ¿De quién sale ella? Del vector, del plano que no es coordenado. Es decir, ese es el que yo voy a parametrizar ahora. En este caso yo lo hice respecto a Z. Entonces despejé Z respecto a las otras dos variables. Ya esta parametrización la conocen. Entonces, bueno, mi parametrización 4 respecto a X y Y. Coloqué un 4 sin querer. Entonces me da luce de esta forma. Buscan su dominio 4. ¿Ok? Su dominio 4 y calculan su PBF. Ahora, ¿quién les va a ayudar a ustedes a comparar? Vamos a ver aquí con quién me conviene. Entonces aquí viene de esta manera. Yo veo que siempre apenas se mueva, el hacer esto, esa orientación. Siempre va a estar como que agachado. Siempre va a ir apuntando hacia abajo. Si apunta hacia abajo, que es este N4, si apunta siempre hacia abajo, yo me doy cuenta que esos son las zetas negativas. Porque las positivas, aquí está el eje, las positivas están hacia arriba. Aquí, hacia arriba. Y N4 siempre va a apuntar hacia abajo. Entonces me quedo con eso en mente. Y N4 siempre va a apuntar hacia las zetas negativas. Y veo cómo se comporta el PBF de la parametrización que yo elegí. Me voy a ver su componente en Z. Es positiva y es un numerito. Como siempre va a ser positiva, entonces invierte la parametrización que yo sé que tenía N4. ¿Okay? Entonces nada, aquí se viene. Entonces multiplico por un menos. Aquí me preguntaron que si yo podía elegir otra parametrización para que se preserve la orientación del vector que a mí me dé. Sí. O sea, tienen esas dos opciones. O cambian la parametrización para que el PBF conserve la orientación del vector que ustedes quieren. Pero bueno, me parece más engorroso estarse poniendo ahí a ver, elegir otra parametrización. Y bueno, me parece más práctico que si invierte, multiplico por un menos aquí. Si la conserva, pues nada, ese menos no va. ¿Ok? Entonces tienen esa opción. O multiplican por menos o cambian la parametrización. ¿Ok? Entonces nada, aquí ya se viene, este es el campo vectorial evaluado en la parametrización, este es el PBF, hacen ese producto punto, resuelven la integral y nada, aquí tengo ese numerito. Y finalmente, la integral sobre la superficie S va a ser igual a la suma de la S1, S2, S3, S4. Recuerden que estas me dieron 0. Esta fue la que me arrojó un numerito. Este es el número que a mí me estaban pidiendo. Con esta es la que yo termino el ejercicio. ¿Ok? Entonces esos ejercicios, fíjense que son mucho más largos. Tengo que tratar de parametrizar como que más rápido. Y nada, la parte más complicada, me parece a mí allí, es al comparar las orientaciones. Tienen que tener mucho cuidado al momento de comparar la orientación. Entonces, fíjense que cada vez se hace más importante graficar la superficie, porque en este caso yo voy a tener que colocar esos vectores, los vectores de orientación. ¿Ok? Entonces, cuando la integral es sobre un campo vectorial, fíjense que en ninguna de las superficies, en ninguna yo calculé la norma, como lo hago para los campos escalares. Cuando son campos vectoriales, no es necesario que yo calcule la norma, porque no la utilizo. Aquí al final yo vengo con un producto punto y fíjense que nunca la calculo en este ejercicio. ¿Ok? Entonces aquí es como que ya no calculo la norma, sino que calculo es un producto punto entre el campo y el PBF. ¿Ok? Bueno, entonces, y otra razón importante para dibujar es porque si no dibujo, no indico quiénes son esos vectores,
cuando yo venga aquí con el PBF, ajá, digo, preserva la orientación de, pero ¿la orientación de quién? ¿Dónde está ese vector? No tengo la expresión explícita, pero va a estar en el dibujo, entonces saben respecto a quién estoy comparando. Eso tiene que estar, tiene que anotarse, pues no es como que tengo ese vector, bueno, en mi mente que es el que apunta para afuera. No, tienen que expresarlo de esta manera para saber con quién ustedes están comparando. ¿Okay? Entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio más sobre campos vectoriales. Este es el ejercicio número 4 de la clase 3, si mal no recuerdo. ¿Okay? Entonces esto es muy parecido cuando grafiquen, es como si picaran el crustáceo cascarudo por la mitad. El sólido que queda es igualito a eso. Si me dicen calculen la integral, la misma integral. Si f es el campo, aquí me dan el campo vectorial. Y me dicen que S es la superficie del sólido limitado por el cilindro, este es el cilindro, y por los planos de ecuación, x igual 0, y igual 0, z igual 0, y igual 0, con orientación exterior. ¿Okay? Entonces aquí esa superficie es como muy particular. Ya van a ver por qué. Vamos a cambiar el color aquí. Entonces fíjense aquí, yo grafiqué a todo el mundo. Pero lo que traté de colocar un color más chillón en el cilindro para que resaltara. ¿Por qué digo que esa superficie es muy particular? Porque bueno, fíjense que este es el plano y igual 0. Este es y igual a 8. Vamos a colocarlo aquí. Y igual a 8. Y igual a 0. Este, como de color neón que está aquí, es x igual a 0. Y este morado es z igual a 0. Entonces, como la superficie tienen que quedar, el sólido limitado por esas superficies tienen que quedar entre y igual a 0 y y igual a 8, entonces yo me puedo como que olvidar de toda esta parte que está aquí, en las y negativas. Me olvido de eso. Lo que pasa es que en el dibujo yo no lo podía quitar, pero bueno, se olvidan de esa parte. Entonces, que queda acotada entre el plano z igual a 0, x igual a 0. Es decir, esto que está aquí se viene más o menos así. Y bueno, aquí estaría como el piso. No sé si se ve. Queda más o menos esa curva, esa superficie que está allí. Pero no solamente es válida esa. Porque si yo este mismo dibujo lo roto un poquito así, y estoy haciendo esto, para mirar esta parte de abajo, yo quiero ver esto. Okay, bueno, imagínense que eso es un ojo. Quiero colocar mi ojo allí, quiero ver esa parte. Si yo subo un poquito, entonces fíjense que aquí está el eje X, aquí está el eje X. Para ilustrar que lo que hice fue rotar un poquito la imagen para verlo. Yo aquí tengo igual una parte del cilindro que queda entre el plano y igual a 0, y igual a 8. Más bien por la parte de arriba tendría z igual a 0 y por detrás tendría x igual a 0. Es decir, otra candidata es esta parte que está aquí. Ya tengo dos candidatas que cumplen con las especificaciones que a mí me dicen en el enunciado. Ahora yo detallo, porque ¿qué pasa con la parte de atrás? También cumpliría con estas características que a mí me dicen. Pues la respuesta es que sí, porque ahora yo lo volteo y fíjense que, recuérdense que este es el plano y igual a 0. Este es y igual a 8. ¿Okay? Este que está aquí es el plano x igual a 0. Y el moradito es z igual a 0. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Dónde yo estoy colocando
por decirlo así, mi ojito, yo ahora estoy viendo desde aquí. Yo ahora estoy tratando de ver hacia acá. Es como si estoy viendo, fíjense que el eje X está aquí, yo estoy viendo ahora hacia la parte negativa. Detrás de esto es donde yo estoy viendo ahora. Entonces fíjense que cumple lo mismo. Yo aquí tengo dos posibilidades, tengo esta y esta, de un sólido que queda acotado por el cilindro, por los dos planos de Y, por el plano Z igual 0 y el plano X igual 0. Entonces, ¿qué hago yo allí? Entonces allí, como no me dan otra especificación, si a mí me dijeran, por ejemplo, en el primer octante, bueno, yo ya sé que me quedo con este que está aquí, con este que dibujé. ¿Ok? Pero a mí no me dan otra especificación. ¿Qué hago allí? Yo puedo agarrar cualquiera. Puedo agarrar cualquiera de esas cuatro opciones. En este caso, yo me quedé con esta que está aquí. Es decir, yo me quedé con todo el mundo positivo. Les dejo para ustedes si quieren hacer ese experimento, si ustedes se quedan con esta parte de abajo o si se quedan con una de las dos partes de atrás, porque les cuento que la integral para cualquiera de las cuatro que ustedes elijan tiene que dar lo mismo. Tiene que dar exactamente el mismo numerito. No importa con cuál de las cuatro opciones ustedes se queden. ¿Ok? Entonces, bueno, yo hice una sola. En realidad hice el cálculo de las cuatro. Por aquí les voy a explicar una sola. Entonces, nada, ya saben, me quedo con esta que está aquí. Ya les dije con cuál me estaba quedando. Entonces, ahora vengo y trato de hacer mi dibujo. Fíjense que, bueno, aquí se ve un poquito más ilustrado. Ya le quito ese poco de colores, el poco de planos. Ese sería el sólido que me queda. Bueno, y fíjense que sí se parece como si yo picara por la mitad la cosita esta de Bob Esponja. En fin, entonces ahora yo voy a ubicar mis vectores que me indican orientación. Entonces fíjense que esta es como esta pared. Entonces está el vector que sale de esa pared. ¿Ok? Entonces le quito ahora. Ya sería una superficie. La parte curva, lo del cilindro, es decir, estoy viendo esto. El vector que sale de esta manera del cilindro sería otra superficie que tengo que parametrizar. Tengo esta que me genera el plano y igual 0. Tengo otra parametrización que hacer. Tengo lo que me limita a esta parte que está aquí, esta parte que está aquí, la que salga de ella. Tengo otra. Y tengo el piso de ese sólido que está allí. Tengo el piso, es decir, tengo esta parte. Lo que salga normal, el vector normal a ese piso, es otra superficie entonces que tengo que parametrizar y hacer mi cálculo y toda la cuestión. Es decir, que para este tengo 5 superficies. Tengo que parametrizar 5 veces para yo obtener el numerito que a mí me están pidiendo. Entonces, en este es importante porque no me va a pasar como en el problema anterior, que se acuerdan que 3 de esas superficies me dieron 0, en esta no van a dar 0. Entonces ahora voy primero con la superficie 1, que ¿cuál va a ser? La que sale del cilindro. ¿Okay? Esta va a ser ese 1. ¿Okay? Esa curvita, es decir, esa superficie queda en donde? En el cilindro. Voy a parametrizar el cilindro. ¿Okay? Entonces aquí lo indico. Para ese 1 usamos parametrización cilíndrica. Entonces aquí lo indico, mi φ1 va a depender de θ. Como el cilindro está acostado a lo largo del eje Y, entonces esa es la variable que yo dejo allí. Entonces va a depender de θ y de y la parametrización va a lucir de esta manera. Como el radio del cilindro es 3, entonces aquí se viene 3 coseno, y 3 seno. Mi dominio 1 va a ser aquellos θ y, tales que, como solamente es esta parte del cilindro, entonces θ nada más va a girar un cuarto del cilindro. Es decir, va a girar desde 0 hasta pi medio. Es lo que va a recorrer del cilindro. Y en Y, ¿cómo va a variar? Vamos a verlo desde aquí. Fíjense que el cilindro va a llegar
va a ir desde aquí hasta que choque con este plano. Tengo explícitamente los límites, la variación de y por esos dos planos. Va a ir desde el plano y igual a 0 hasta que lo corte el plano y igual a 8. Esa es mi variación respecto a y. ¿Okay? Entonces este es mi dominio de 1. Ahora, ¿qué hago? Calculo mi PBF. Entonces, bueno, aquí ustedes saben cómo se calcula. Ahora, ¿qué hago? Que tengo el PBF. Comparo con la orientación del vector que yo tengo en el dibujo. Pero aquí, ustedes ven que no es un numerito, no es constante la componente z del PBF. ¿Por qué digo la componente z? Porque veo que esa es la que me va a ayudar a identificar la orientación. Porque fíjense que si yo dibujo otros, N1, que salgan normales a la superficie del cilindro, siempre van a ir apuntando como hacia arriba. ¿Okay? Es decir, que van a ir apuntando hacia las zetas positivas. Si esto siempre apunta hacia arriba, las zetas positivas, eso es lo que yo voy a comparar con mi PBF. ¿Okay? Entonces tengo que analizar esto. Si la componente z del PBF depende de θ, entonces yo voy a ver entonces en el dominio lo que yo tengo de θ. Veo que de θ va de 0 a pi medios. Y de 0 a pi medios, si yo recuerdo la gráfica del seno, de esta manera, ya con esto basta, ¿okay? De 0 a pi medios, genera valores positivos el seno. Entonces, si esto siempre es positivo, en los θ que yo tengo de dominio aquí, y luego viene multiplicado por un menos, entonces la componente z de mi PBF en esa superficie siempre es negativa. Y la del dibujito apunta hacia los positivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi PBF no preserva la orientación de mi vector, en este caso N1. Yo tengo que multiplicar por menos. ¿Ok? Entonces aquí lo expreso, el PBF invierte la orientación de N1, por lo tanto, la integral del campo vectorial, producto punto ds, en la superficie 1 va a ser igual a menos la integral sobre la parametrización phi 1. Bueno, y allí ustedes saben todo el cuento que viene. Aquí se viene el campo vectorial, que fíjense que aquí es un campo un poquito más complejo, o sea, tiene muchas más variables. Aquí es un poquito más elaborado. Es polinómico, pero igual me va a generar números, o sea, cuentas. Ese campo vectorial yo me lo traigo aquí ya evaluando la parametrización. Aquí yo no puedo escribir las variables originales del campo. Eso no puede pasar. El campo se tiene que venir a la integral ya con la parametrización evaluada. ¿Ok? Pero yo no puedo estar mezclando unas variables con otras. Porque el campo venía, aquí se los escribí, el campo venía con x, y, z. Mi parametrización es con θ y y. No puedo estar mezclando todo eso. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí yo el PBF lo puse vertical porque vi que no me iba a caber. Pero bueno, luego realizan este producto punto. Nada, realizan el producto punto. Ya ustedes saben, esto es de la variación del dominio de 1 que escribimos aquí. Simplifican, hacen su integral, y bueno, guardo este numerito. Y ahora me voy a calcular para S2. ¿Quién va a ser S2? Es como que la parte trasera de esto. Es esa pared que está allí al fondo. Colocarlo con este color. Es esto que está aquí al fondo. Esto. Eso que pinta de verde es lo que es mi superficie S2. ¿Dónde queda S2? Este es el plano X igual 0. ¿Okay? Es decir, que yo voy a parametrizar al plano X igual 0. ¿Okay? Tienen que estar pendientes, entonces, ¿qué superficie van a parametrizar ahora? Porque son las que acotan a ese sólido. ¿Okay? Entonces aquí lo expreso, que Andrés, usamos la disculpa, parametrización.
Dime. Tengo una pregunta con respecto al, o sea, con el S1. Yo la del cilindro no lo puedo hacer con cartesiana. O sea, en vez de llevarla a una permutación cilíndrica. Sí, la podrías hacer por cartesianas. Despejas una respecto a la otra. También es válido, sí. Ok, gracias. De nada. Pero bueno, exacto, tendrías que estar, si utilizas otra parametrización, la que sea que tú elijas, es como esta misma receta, ¿sabes? Dices cuál es, dices su dominio, calculas su PBF, comparas. Sí, Si tú claro. eliges la Gracias. que... ¿Perdón? Sí, sí, claro. Ok. Entonces estaba aquí en S2, estaba parametrizando el plano X igual 0, como hicimos en el ejercicio anterior. Yo dije que eso era una función que iba a depender de las otras dos variables. Entonces mi parametrización 2 luce de esta manera, se viene de esta manera. Mi dominio 2, ¿quién va a ser? Entonces ahora vamos a ver quién es ese dominio. Si yo estoy diciendo que es esta área que está aquí, yo en esta ahora veo como una especie de cuadro. Vamos a verla en la otra. Bueno, ya lo rayé todo. Mejor me quedo aquí. Aquí. Como esta especie de cuadro es lo que yo estoy viendo en el plano X igual 0. Entonces, si mi plano es X igual 0, yo digo que mi parametrización depende de las variables Y y Z. Entonces yo voy a ver la variación, el alcance que tienen Y y Z. Y, fíjense que nace desde 0 y llega hasta donde lo corta el otro plano, hasta Y igual a 8. Y Z empieza desde Z igual a 0 hasta, en este caso, hasta esta línea que sería el radio del cilindro, hasta este punto. Porque si se ven, es el radio del cilindro, que ¿cuál es? Según la ecuación, el radio era 3. ¿Ok? Entonces, porque me queda como ese cuadrado en el plano X igual a 0. Los límites de integración me queda como que yo recorro es un cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí yo coloco esa variación que Y va a ir desde 0 hasta 8 y Z va a ir desde 0 hasta el radio del cilindro que es 3. ¿Ok? Entonces ya yo dije quién era mi dominio, me vengo con el PBF, lo calculo y ahora veo que las componentes de mi PBF, por lo menos la de Y y de Z, son nulas. La que me va a ayudar a mí a comparar es la componente X. Entonces aquí noto que es un numerito, no es como en el caso anterior que varía, que depende de una variable. Aquí me vuelve a dar un numerito y veo que siempre se va a mantener positiva. Ahora comparo eso con mi vector N2. Si las X positivas están para acá y mi vector N2, miren hacia dónde apunta. Apunta a lo contrario, apunta hacia las X negativas. Es decir, que mi PBF no preserva, no conserva la orientación que a mí me están pidiendo. Por lo tanto, la integral sobre la superficie 2 del campo va a ser igual a menos la integral sobre la parametrización y tal y tal y tal y tal. Todo igualito, pero con ese menos adelante. Aquí lo mismo que en el caso anterior, me traigo ya el campo vectorial evaluado en la parametrización, me traigo mi PBF, realizo ese producto punto, me queda esto, y nada, aquí yo coloco mis límites de integración, según el dominio que yo dije, según de 2, resuelvo, y bueno, este es el numerito que me da para ese 2. Lo guardo y sigo calculando. Ahora vamos para la superficie 3. ¿Quién era mi superficie número 3? Es el piso del sólido que tengo aquí. ¿No? Es esto que está aquí. Es el piso. ¿Ok? ¿En dónde queda el piso? El piso queda en el plano Z igual a 0. ¿Ok? Porque fíjense que no está elevado a nada, sino que queda aquí. Está en Z igual a 0. ¿Quién voy a parametrizar yo? A Z igual a 0. ¿Cómo yo lo hago? Con la parametrización usual.
¿Ok? Entonces aquí digo que z va a ser una función dependiente de x y de y igual a 0. Esta es la ecuación del plano. Que mi parametrización 3 va a lucir de esta manera. Su dominio, vamos a ver su dominio. Aquí va a ser similar al análisis para la superficie 2, porque aquí fíjense que también se recorre es un cuadrado. ¿Ok? Entonces va a ir, si yo estoy parametrizando z igual a 0 y digo que mi parametrización depende de x y de y, entonces yo voy a buscar es el recorrido de x y de y. Yo busco es ese alcance. Entonces veo que y viene desde y igual a 0, otra vez hasta y igual a 8, y que en x veo que es desde x igual a 0 hasta el radio del cilindro, que sería x igual a 3. ¿Okay? Entonces me traigo todo eso. Me traigo esa variación y la expreso aquí, y ya tengo mi dominio 3. ¿Qué viene ahora? Siguiendo la receta, fíjense que es un poquito como mecánico. Ahora viene el cálculo de mi PBF, que es este que está aquí. Me dan 0 las componentes X, las componentes Y. Ahora la componente Z me da un numerito que siempre va a ser el mismo y se va a mantener positivo. Lo comparo. Lo comparo con el vector de mi dibujito. Entonces ya sé que me voy a concentrar en las zetas. Entonces las zetas positivas están hacia arriba y el vector apunta hacia abajo. Apunta contrario a las zetas positivas. Es decir, me quedo que N3 apunta hacia las zetas negativas. Aquí está. Entonces, hacia las N3 apunta hacia las zetas negativas y esto me da es positivo. Entonces el PBF invierte la orientación. ¿Qué hago? Uno de los dos caminos. Entonces si invierte, tiene que tener un signo menos adelante. Bueno, el camino más fácil, ya saben que el otro es que ustedes cambien la parametrización. Entonces, bueno, aquí se viene ese menos adelante. Se viene otra vez el campo vectorial, evaluado en la parametrización, el PBF, realizan ese producto punto. Ustedes ya expresaron quién era su dominio, en este caso el tercero. Calculan y bueno, este es el numerito. Me faltan 2 superficies más, recuerden que eran 5. Guardo ese numerito y sigo calculando. Ahora para mi superficie 4. A ver, ¿cuál era la cuarta? Ajá, para la cuarta. Entonces fíjense que yo ahora yo quiero ver así. Ok, yo estoy viendo así. Porque fíjense que el análisis que yo voy a hacer para la superficie 4 va a ser muy similar a la que yo haga para esta parte. Pero fíjense que es que yo vea el cilindro de lado. ¿Ok? Entonces ahora veo el cilindro de lado y analizo. ¿Ok? Acuérdense que yo les dije que yo estoy eligiendo la parte del cilindro en la que todo es positivo. Es decir, me estoy quedando con esta parte del círculo. ¿Ok? Me estoy quedando con esa parte del círculo. Es decir que para los dos planos, porque digo para los dos planos, por esto. Yo les dije que el análisis era similar la superficie en 4 con la 5. Porque el dominio va a depender de ese cilindro y para ver de parametrización Y, de tita, perdón, de tita. Entonces me vengo aquí con el círculo. Lo voy a hacer primero para el plano Y igual a 0, es decir, para la pared, la izquierda en este caso. Si ese es el plano Y igual a 0, y digo que va a depender de las otras dos variables, entonces tendría X y Z. Tengo que buscar la variación de X y Z. ¿Dónde la busco? En este círculo que está aquí. Fíjense que aquí no me interesa nada de Y. Yo estoy viendo es el eje X y aquí el eje Z.
en este caso el eje Y está entrando a la hoja, pero bueno, aquí no lo considero porque mi parametrización no depende de Y. Ok, entonces se viene de esta manera. Aquí yo volteo el dibujo y coloco X hacia la derecha. Así que, pero en fin. Si yo digo que me quedo con las partes, con todo el mundo positivo, entonces yo recorro de esta manera el círculo. Nada más me interesa este cuarto. Eso es lo único que a mí me interesa, el resto no. Pero aquí lo trazo completo para ilustrar. Entonces yo recorro empezando de z igual a 0 y toco el círculo. Esto pertenece a la parte de arriba del círculo, a la raíz positiva. Lo despejo de esta manera. Ahora en X, empiezo desde aquí y llego hasta el radio del círculo. Entonces ya tengo mi variación, mi dominio 4. Entonces Z va a empezar desde 0 hasta la parte positiva del círculo y las X va a ir desde 0 hasta el radio que es 3. Calculo mi PBF, comparo, entonces se acuerdan que la orientación venía como algo así, apuntaba así, de esta manera, apuntaba hacia las Y negativas. Y bueno, aquí yo veo que la componente en Y del PBF es negativa también. Entonces ustedes concluyen que, bueno, el PBF preserva la orientación de N4. En este caso yo lo llamo N4. Como la preserva, nada, entonces la integral se viene normalita, no tengo que modificar nada. Aquí se viene la parametrización, el campo vectorial evaluado la parametrización, el PBF, su producto punto de nuevo, resuelven la integral, guardan el numerito. Y aquí ya, con la última parametrización, con la última superficie, ahora es prácticamente, noten que es casi que la misma que la anterior, se viene casi que todo igual, lo único es que ahora el plano es y igual a 8, pero el análisis es el mismo. Yo digo que ese plano va a ser una función que dependa de las otras dos variables. El dominio de 5 va a ser el mismo que el anterior, porque estoy viendo de forma plana que X y Z varían igual, solo que quien me va a alterar aquí es que ese valor del plano cambió, es decir, ya no voy a hacer en la parametrización y igual a 0, sino y igual a 8. ¿Okay? Entonces aquí digo cómo luce mi parametrización, calculo mi PBF, que bueno, era de esperar que fuera el mismo que el anterior, si utiliza la misma parametrización. Entonces, si para el caso anterior lucía así, el vector n, n4, y el PBF lo conservaba, entonces es de intuir que en este caso, esto es curvo, que ahora el vector se viene así, el vector n5, y yo tengo el mismo PBF, esta apunta para las y positivas, entonces el PBF en este caso no me conserva la orientación, multiplico por un menos. Me vengo con la integral, calculo mi producto puntos, termino y guardo ese numerito. Ya no tengo que calcular más nada. Ahora planteo ya para concluir que la integral que a mí me piden como tal en el ejercicio va a ser igual a la integral de la superficie S1, de la superficie S2, S3, S4, S5 y todos esos numeritos que yo venía guardando los voy a sumar aquí de forma algebraica. Entonces sumo y una vez que sumo todo eso me da 18 pi al final. Entonces, bueno, este ejercicio, y como les digo, teníamos 4 posibilidades que cumplían con las características de sólido que a mí me decía el problema. Si ustedes quieren experimentar y quedarse con otra de las opciones, les tiene que dar este mismo 18 pi. Y tienen que volver a hacer ese análisis con orientación exterior, ver si preserva, si no preserva. Cambian un poquito los límites, pero el numerito va a dar el mismo. Va a dar 18 pi. Entonces, ¿qué dudas o comentarios tienen? Yo tengo una duda. Dime, creo que fue Rosy. Sí. em,
que, ok, aquí tenemos 4 escenarios, ¿verdad? Diferentes que pudiésemos trabajar. Habría que Sí. escribirle los 4 escenarios, como que podemos usar este, pero me quedo con este. O sea, hay que escribirle los 4 o con que le escribamos uno ya basta. No, con uno solo basta. O sea, no importa que no le pongamos que había otras maneras de hacerlo, pues esa es básicamente mi pregunta. Exacto, no importa, no importa eso. Porque eres como libre de elegir con cuál te quedas, porque como no te dan otras especificaciones, con la que sea que tú te quedes, se está tomando que es válida. Ah, ok, no hay que poner las otras, entonces como que bueno, estaba este y este, no. Exacto. Ah, ok, gracias. De nada. Entonces, nada, eso era lo que yo quería que ustedes vieran cuando, por lo menos, cuando no se conserva la orientación, que esta sería la manera correcta de indicarlo. No es como que ustedes, bueno, calculo mi número y al final multiplico por un menos y ya está. No, la forma es esta, pues. Tienen que estar pendientes de aquí, de que, bueno, en este caso lidian con vectores, lo que tenga que llevar su flechita de vector debe llevarlo. Si eso era delicado en física, pues aquí también debe llevar su flechita de vector, lo que sea que tenga que llevarlo. Este, bueno, voy a ir dejando de compartir si no hay más comentarios para ver si quieren eh, hablar un ratico como lo hicieron la prepa pasada. Y voy a detener la grabación.